Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Iniciamos hoy la cuenta atrás de este cuarto evangelio, el de Juan, capítulo 12. Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos. Que personalmente me guste más este evangelio de Juan que los anteriores no tiene nada que ver con que le dé alguna credibilidad, aunque le considero mejor escritor y pensador que sus predecesores. Su evangelio también presenta algunas incoherencias con lo que él mismo dice. En el capítulo anterior, cuando Jesús llegaba a casa de Lázaro, ya nos reconocía que había una de las mujeres que había ungido a Jesús. Por lo tanto, todo aquello era anterior a esto que vamos a leer ahora. Por lo tanto, aquí hay una incoherencia temporal de los sucesos, a no ser que sea yo quien se está precipitando y nos vaya a contar algo distinto. Veamos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban reclinados con él. Se encuentran a 6 días exactamente antes de la Pascua y están cenando. Espero que, según la ley, esto puedan hacerlo, porque ahora exactamente no recuerdo si los sácimos, aquella fiesta en la que únicamente podían alimentarse de este tipo de pan, era previo o posterior a la Pascua. Y Miriam, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Pues si antes destacaba la incoherencia de Juan consigo mismo, ahora la señalo con los anteriores evangelios. Este suceso no nos ha sido contado así. Miriam derrama el perfume sobre la cabeza de Jesús. Esta versión de Juan, supongo que por poética, será la más representada durante toda la pintura universal. Pero Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que iba a entregarlo, dice: los evangelios no están escritos como crónicas, no relatan el presente, sino que se escriben mucho después. Por eso todos saben lo que hará cada uno de los personajes. Están escritos desde la memoria, desde la opinión. ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? A Judas, en este preciso instante, aparte de ser señalado como traidor en un futuro, no sé qué más se le puede recriminar. Su opinión es lógica. Pero decía esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa hurtaba de lo que se echaba en ella. Puede ser que sea así, pero repito, esto es una opinión. No conocemos a Judas, lo único que ha dicho hasta el momento parece sensato. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Jesús parece que defiende a Miriam, alegando que para cuando muera sí que necesitará de cierto ritual. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Y si no nos dejamos llevar por lo utópico y pensamos en lo sensato, las palabras de Jesús también parecen serlo. Es difícil, imposible acabar con la pobreza, sobre todo con un frasco de perfume. En cambio a mí debéis cuidarme. Yo no abundo como los pobres, no siempre me tenéis. Y debemos siempre recordar que Jesús encarna al Logos. El complot contra Lázaro. Y una gran multitud de judíos supo que estaba allí, y fueron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Se presentan los judíos a ver qué sucede con esta presunta resurrección de Lázaro. Por ello, los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Vamos a ver, aquí tenemos una cosa muy curiosa. ¿Ha muerto alguien? Vamos a suponer que sí. ¿Ha resucitado este muerto? Vamos a creer que sí. El único que puede hacer un milagro así es aquel que es dueño de la vida y la muerte. Y este, según este libro, evidentemente es Dios, Yahvé. En este caso, su nueva encarnación desde Moisés en la tierra, Jesús. Los judíos se supone que vienen aquí porque saben que ha muerto Lázaro, pero en vez de reconocer el poder del Dios al que ellos defienden, deciden que no, que al resucitado hay que matarle. No son capaces de creer tan siquiera en los milagros que ven. Esto resulta un poco difícil de creer. Por lo tanto, debemos recurrir al siguiente punto de vista, el del Logos. Jesús es vida, el antiguo credo es muerte, Lázaro estaba muerto. Jesús llega y le devuelve la razón, el Logos. Esa es la resurrección. Lázaro parece ser un personaje importante, seguramente un sacerdote.
Por lo tanto, ahora convencido al razonamiento de Jesús, al razonamiento del Logos, nada más contrario que el antiguo credo. Por eso los principales sacerdotes vienen a comprobar que esto es cierto y al ver que esto es así, deciden matar a Lázaro, ahora sí, por blasfemia, herejía, porque por causa de él muchos de los judíos iban y creían en Jesús, porque solo puede ser así, como hemos dicho en el versículo anterior. La entrada triunfal en Jerusalén. Al día siguiente, una gran multitud que había llegado a la fiesta oyendo «Jesús viene a Jerusalén». ¿Viene Jesús? ¿Viene el Maestro? ¿Es posible que esta encarnación del Logos tenga en realidad también un representante en la tierra, un humano, aquel que lo expande? Es muy posible. Sus seguidores parecen celebrar la llegada del Maestro. Tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro y clamaban «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel». Y aquí ya se nos mezclan conceptos con los otros evangelios. Es la primera vez que en el de Juan se le adjudica a Jesús el título de Rey. En los otros fue evidente cuándo y por qué. Aquí, según la interpretación del Logos, no tiene lógica, a no ser que sea una petición metafórica, que deseen que reine el conocimiento. Jesús halló un asnillo y montó en él, como está escrito. El cómo consigue el asno este que cabalga también puede variar según la opinión de quien lo escriba. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Esto hace referencia claramente a alguna profecía anterior. No olvidemos que aunque Juan parece opinar de un modo muy distinto a la religión que estos defienden, la necesita para inocular su visión, su mensaje. Al principio sus discípulos no entendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las hicieron. Sus discípulos también son hijos del pueblo de Israel, por lo tanto nacidos en este culto. La multitud, pues, que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, daba testimonio. Los que estaban con él tras la resurrección de aquella muerte de Lázaro cuentan cómo le devolvió la vida, la razón. Por esto también salió a su encuentro la multitud, porque oyeron que él había hecho esta señal. Es posible que celebren que esta resurrección de Lázaro sea porque Lázaro es efectivamente alguien muy importante dentro de los sacerdotes. Conseguir que un personaje de tan alta influencia esté con nuestro razonamiento es algo a celebrar. Por tanto, los fariseos se dijeron unos a otros: «Veis que no conseguís nada, he aquí el mundo se va tras él». Los fariseos lo reconocen, Jesús convence, el Logos convence, el mundo se va con él. Unos griegos buscan a Jesús. Entre los que subían a adorar en la fiesta había algunos griegos. Si había algunos griegos que subían a adorar es porque estos griegos habían sido convertidos al judaísmo. Estos pues se acercaron a Felipe, al de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: «Señor, deseamos ver a Jesús». La importancia de que sean griegos, ¿cuál es? Tal vez que no son naturales nacidos en este pueblo de Israel, sino extranjeros convertidos. Además, no unos extranjeros cualquiera, son griegos, son el pueblo del pensamiento, de las artes, de la razón, de los filósofos. Felipe va y lo dice a Andrés, y Andrés y Felipe van y lo dicen a Jesús. Esto señala cierta jerarquía. Jesús les responde diciendo: «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado». Jesús decide que esta es la oportunidad del momento. En verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Un versículo que por más vueltas que le daba no lograba descifrar. No tiene sentido. Por eso he decidido consultar otra versión. En aquella curiosamente aparece un no que aquí no existe. La diferencia de aquella es que diría: a menos que el grano de trigo no caiga en la tierra y muera, queda él solo. Como el versículo original, si es que es este, no tenía lógica, pues en las otras versiones se le añade y ya está. Yo no voy a interpretar esa versión porque estoy leyendo esta, la de la Biblia textual, la que en principio creo que es la menos manipulada. La otra ya está evidentemente manipulada cuando sucede esto. ¿Qué significa entonces esta parábola? Si alguien puede ayudarme en los comentarios, será bien recibido.
El que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Me resulta curioso que en este capítulo sí que reconozca al Jesús de los anteriores evangelios, el beligerante, aunque no podemos olvidar que se puede interpretar también desde el logos. ¿De qué vida te preocupas si no eres capaz de identificarla? Tu vida aquí, la terrenal, es finita, tu alma, tu razón, tu logos es eterno. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. En los anteriores evangelios le seguían a la rebelión. Aquí es posible que le sigan a la enseñanza, al descubrimiento, a la libertad. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto mismo llegué a esta hora. Sí parece haber riesgo, por eso ve turbada su alma, pero ahora que convence, que le siguen, que ha revelado la verdad, ya no tiene marcha atrás. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. Jesús dialoga con Dios, Jesús dialoga con el Logos, dos posibles interpretaciones, la del mito, la del Logos. La multitud que estaba presente y escuchando decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Si hay multitud y está presente y a la vez está escuchando, solo puede ser por una razón, y esta es indispensable, el silencio. Si hay silencio y un maestro del Logos, hay una posibilidad. No me gustan las hipótesis, me obligo a interpretar los versículos literalmente, pero este escritor nos invitaba a hacerlo desde otro razonamiento. Por lo tanto, la interpretación se convierte desde el principio en absolutamente subjetiva. No hay otra posibilidad. Jesús es Logos, Jesús es apertura mental, Jesús es meditación. La gente le escucha, le cree, participa en sus lecciones. Es posible que participe también en sus meditaciones. Se nos puede inducir a escuchar una voz, un trueno. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Esta voz no ha sido externa, ha sido interna, de cada uno de vosotros la habéis oído, está en vuestro interior. Ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Ha llegado el momento de valorar este mundo, ha llegado el momento del cambio. Y yo, cuando sea levantado en alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y yo, el Logos, cuando tenga la hegemonía sobre el mito, habré conseguido vuestra convicción, vuestra liberación. Esto decía dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Un versículo curiosamente explicativo de qué clase se puede morir. Se muere y ya está, a no ser que se muera metafóricamente. Le respondió la gente: nosotros aprendimos de la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Nosotros aprendimos, nosotros solo sabemos aquello que nos enseñaron, nosotros nacimos en la ley de Moisés. ¿Qué cosas nuevas nos cuentas tú ahora? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? ¿Qué es esa dualidad humana? Jesús les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad mientras tenéis la luz, para que no os sorprenda la oscuridad, porque el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Todavía tenéis salvación, todavía no han deshecho vuestras mentes, podéis llegar a razonar. El que no razona anda a ciegas por convencimiento, no sabe juzgar si lo que hace está bien o mal, no sabe hacia dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que lleguéis a ser hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y retirándose se escondió de ellos. Mientras podéis pensar, mientras os dejan razonar, hacedlo. Solo con este esfuerzo personal conseguiréis hacerlo siempre. Esto es lo que les enseña y entonces se va. Incredulidad de los judíos, porque a pesar de haber hecho tan grandes señales delante de ellos, no creían en él. Si no creen en él es porque no son capaces de reconocer esas señales, por lo tanto no pueden ser milagros literales, no han levantado a un muerto. Esto no hace falta creerlo, si se ve, es así.
Por lo tanto, lo que no creen es en la metáfora, en lo que él dice, en lo que él enseña, en lo que contradice a su pensamiento, a su credo. Son tercos, fanáticos. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién fue revelado el brazo del Señor? Bien, pues de nuevo referencias a su credo, a sus antiguos textos, a profecías anteriores. Por esto no podían creer, porque Isaías dijo otra vez. Les parece que alegan que lo que está haciendo Jesús no concuerda con lo que decían sus profetas, por lo tanto ellos no pueden creer en lo que no está escrito. Ha cegado los ojos de ellos y endureció el corazón de ellos, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se conviertan, y los sane. Los judíos parece que creen en la parte de las profecías que les interesa, porque esta parte sí que podría concordar con lo que está haciendo el Logos en sus seguidores. Les ha cegado los ojos hacia el antiguo culto, les ha endurecido su fe, para que no solo interpreten las cosas según sus estímulos externos, lo terrenal, y puedan convertirse al Logos y así sanar de su enfermedad hereditaria. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de él. Aquí parece que hay un debate entre lo que dijo Isaías según lo interpretado por los judíos y según lo que pueden interpretar los seguidores de este Logos, que se apoyan también en el culto de su pueblo. No hay otro modo de calar. Sin embargo, aún de los principales muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos que no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Se reconoce, se sabe que hay principales, que hay sacerdotes que creen en esta nueva tendencia, en esta apertura a la razón, pero no pueden confesarlo. Los fariseos, los que controlan el culto, el sacerdocio, les expulsarían, porque amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Porque estos fariseos aman más la gloria de los hombres, lo terrenal, más que la gloria de la razón. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús dijo a gran voz: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. No soy yo persona en quien tenéis que creer, sino en lo que yo digo, en lo que yo razono, en lo que yo os muestro que existe. Y el que me ve, ve al que me envió. Y el que es capaz de reconocerme, de darse cuenta de qué digo, está viendo a Dios, porque ese es la verdad. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo que soy luz, yo que soy el que todo lo muestra, estoy aquí para aquel que crea en lo que yo digo. Aquel que lo descubra será su propia luz. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Yo no he venido a imponer, yo he venido a mostrar. No se puede imponer la razón, es una decisión propia, individual. ¿Quieren razonar? Razonen. ¿No quieren hacerlo? Entonces les será imposible razonar. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que hablé, ella lo juzgará en el día postrero. Es difícil olvidar un pensamiento contradictorio. Es difícil olvidar un pensamiento coherente, sincero, cierto. Se puede negar aparentemente, para siempre, excepto para un único instante, el instante natural en que nuestra conciencia se desprende. Ahí se nos revelará. Ahí seremos conscientes de lo que hemos hecho con nosotros mismos, porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Yo no hablo de mí, yo no hablo del ego, yo hablo de la razón, yo hablo del logos. Yo hablo de lo que he comprobado, de lo que sé de mí mismo, de mi interior, del universo. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por tanto lo que yo hablo lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. La vida es mucho más que el cuerpo, es mucho más que terrenal. ¿No lo quieres ver? No juzgo. Si no lo quieres ver, no lo puedes ver. Pero yo lo veo, yo lo digo y otros lo ven, porque no es una ilusión, es una realidad y es todo. Hasta el próximo capítulo. Un saludo.